Ciudades resilientes para mí tienen la capacidad de recuperarse de cambios profundos y eventos extremos sin alterar significativamente sus características estructurales previas e incluso crecer a lo largo de este proceso. Yo lo veo desde un enfoque sistémico. Una ciudad resiliente es como un organismo sano, diverso y vital. Depende mucho más de la flexibilidad, la resiliencia de todas sus partes. Es como un ser humano, un sistema, somos resilientes cuando somos sanos en todos los aspectos de nuestra forma de ser. Y para una ciudad depende de varios aspectos. Yo hago una diferencia entre la infraestructura y la tecnología, y sobre todo lo que es importante para mí es que sea distribuida. No hay únicamente sistemas a nivel central, pero también hay sistemas descentralizados. Es muy importante. Depende del tejido social y la capacidad de autoorganización. Depende también de una economía inclusiva, lo que significa que la economía formal, la economía comunal también es incluida en la economía. Y muchas veces no es así. Por ejemplo, aquí en México, 40% de la economía es informal, pero no es realmente incluida en todos los políticos de cambio climático. Sin embargo, es una parte de la economía que es mucho más flexible con la economía formal. Entonces tenemos que realmente pensar que Venezuela va a ser posiblemente más. Muchos países en América Latina y en África, hasta 80% de la economía es economía informal. Y obviamente con su capacidad creativa e innovativa. Y también depende de la gobernanza como capacidad de colaborar, cooperar, comunicar y co-crear. Entonces son diferentes procesos de arriba hacia abajo, al revés, de abajo hacia arriba, de abajo a abajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la ciudad resiliente depende de estas cosas. Es esquemática y hay mucho más detrás, pero no podemos entrar en todo esto. Mi pregunta es cómo podemos aumentar la resiliencia urbana. Y por supuesto no tengo la respuesta, tengo una respuesta nada más de todo eso. Y tiene que ver justamente con la gobernanza, colaborar, cooperar, co-crear, en relación con una parte de la tecnología e infraestructura y específicamente el ordenamiento espacial de una ciudad. Y voy a hablar básicamente sobre el trabajo de este señor Richard Sennett. Es un profesor, es americano, pero vive en Inglaterra, en Londres, es profesor de Economic School of London. Está el marido de Saskia Sassen, muchos de ustedes por supuesto conocen a ella como socióloga urbana, muy reconocida, es otra parte de ellos dos. Y él es un sociólogo de labor originalmente, pero en los últimos años se dedica a una trilogía que está escribiendo. El primer libro es sobre el artesano, el segundo se llama Juntos, Together en inglés, rituales, placeres y política de cooperación, y el tercer libro va a ser publicado en el año que entra, se llama La ciudad abierta. Y en una plática en Harvard, hace 2 años o algo, él habló de la arquitectura de la cooperación. Y es algo entre libro 2 y libro 3, digamos. Y es realmente interesante, yo creo, para la gobernanza y las ciudades resilientes. La arquitectura de la cooperación tiene 2 partes, 2 aspectos. Tiene una condición mental, digamos, y una condición espacial. Y ambos no son desvinculados, son interrelacionados, como quiero mencionar al final de esta ponencia. La parte de la condición mental tiene un aspecto de intercambio, de expresiones que usamos y de una postura que tenemos, que usamos cuando entramos en prácticas de gobernanza. Y la condición espacial tiene más que nada algo que hacer con bordes, con límites o fronteras.
y hace una diferencia entre la pared celular y la membrana celular. Y es algo muy importante. Va a ser su tercer libro, que todavía no está, pero hay algunas ideas que conocemos. En el contexto de intercambio, él hace una diferencia entre tres tipos de intercambio. El intercambio oposicional es como sí y no. Yo digo que sí, ustedes dicen que no. Entonces yo tengo que argumentar. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué es así? Él dice que sí, otro dice que sí, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a hacer lo mismo. No, y tenemos también nuestras argumentaciones para decir no. Es la forma tradicional académica de entrar en debate, más que nada es debate. Y tiene por lo general un ganador y alguien que va a perder. Y no hay tanto intermedio. Y para prácticas de gobernanza no es la mejor forma de entrar en comunicación. Algo mejor es lo que él llama dialéctico. Son más como negociaciones por medio de la deslocación del discurso. Y tiene también como la intención de cerrar, de llegar a una conclusión. Pero la deslocación del discurso es interesante. Él da el ejemplo desde la labor, hay un patrón y un trabajador. El trabajador quiere más salario, el patrón dice que no. Entonces, si no, ¿qué hacemos? Vamos a deslocar el discurso y, por ejemplo, el patrón puede decir, pero hablamos de la satisfacción del trabajo. Y quizás podemos hacer algo en esta parte. No tengo dinero, no tengo recursos para darte más salario, pero podemos trabajar en otro aspecto. Pensando, por ejemplo, en una situación de una casa debe ser desplazada porque está en una zona de riesgo, podemos entrar en un diálogo, un intercambio posicional, si es en riesgo, no es en riesgo, eso no va a servir mucho. Sobre todo cuando hablamos de soluciones, podemos hablar de deslocación. Nosotros no queremos desplazarnos, porque hay todo un grupo de razones, porque no queremos vivir cerca de nuestra comunidad, no queremos perder la tierra que tenemos, no queremos estar lejos de la escuela de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces podemos también deslocar el discurso hacia estos aspectos. Y así, es una forma bastante típica de negociación. Luego tenemos el diálogo y él trabaja mucho con las ideas de Bakhtin. Él es el filósofo ruso. Él habló, entre otras cosas, del diálogo imaginativo. Él habló del trabajo de cómo leemos textos. Y cuando queremos entender al autor, no vamos a únicamente leer las palabras de un libro, pero vamos a entender al autor a través de ver detrás de las palabras. Y es lo mismo que podemos hacer en intercambios, escuchar a las intenciones de la gente y no a las palabras. Buscar el encubierto y no lo manifiesto. El ejemplo de la gente que quiere que debe mover su casa, quizás no son en contra, pero dicen que no, y no dicen más nada que no porque no tienen confianza en las autoridades. Las autoridades dicen, van a tener su tierra, van a tener su casa, pero tienen desconfianza y no lo dicen. Entonces es importante también entrar en este tipo de diálogo. No es tan revolucionario todo eso, pero es interesante. Es una caja de herramientas que podemos usar. Y pensando en eso, yo digo, en casi todas las universidades tenemos estos clubes de debates o equipos de debates de TEC, de Monterrey. Pero no tenemos realmente talleres en ninguna universidad, yo creo, para aprender este intercambio dialógico y menos para aprender este intercambio dialéctico o dialógico. Y nos enfatizamos mucho en el primer tipo de argumentación basada en la ciencia. Entonces tenemos que aprender cosas aquí, yo creo. El segundo es las expresiones que usamos. Y él hace una diferencia entre expresiones declarativas y disyuntivas. Las declarativas son, trata de ser lo más claro y persuasivo posible. Y tiene un valor, ser claro, eso es lo que es, y eso es lo que es importante hacerlo. Pero, y sobre todo yo lo siento mucho
Puedes sentirlo mucho también en este país, tiene un aspecto de imponer el propio deseo sobre el otro. 5 minutos, ok. En lugar de estas expresiones declarativas es mejor entrar en una forma de expresiones disyuntivas, creando espacios abiertos con ambigüedad. No crear un nube, pero abrir un espacio a través, por ejemplo, presentar diferentes opciones. Y también es algo que tenemos que aprender. Interesante es la diferencia que hace entre simpatía y empatía. Simpatía, y uso mucho el trabajo de Hannah Arendt en ese sentido. Es identificación con el otro, meterse en el lugar del otro. Ah, sí, te entiendo. Cuando eso, ah, sí, pobrecita, sí, te entiendo. Es otra cosa. Pero en la gobernanza es, sí, te entiendo, lo hacemos, ahorita sabemos lo que quiero, lo hacemos así. Y otra vez es poner un poco de poder sobre el otro. Y lo interesante es la empatía, es ser curioso, explorar la otredad. Es decir, que no te entiendo, pero estoy interesado en conocerte, entonces dime. Y creo que es interesante porque muchas veces tenemos la idea que tenemos que tener simpatía, pero él dice que es más importante tener empatía en este sentido. Entonces yo creo que eso puede generar todo un programa de enseñanza de cómo entrar en estos espacios o prácticas de diálogo. La otra parte es la condición espacial. Y aquí él dice algo interesante a través de las palabras bordes, límites y fronteras. Y él dice, un borde es un límite, puede ser un límite, es flexible, abierto, poroso. Una frontera es rígida, cerrada, resistente. Hablando con diseñadores urbanos, él dice, casi todos ustedes quieren disminuir los bordes, crear una ciudad amplia, con flujos en cualquier dirección, cualquier tipo. Finalmente, la realidad dice que cada vez tenemos fronteras más rígidas, comunidades cerradas, etc. Pero lo que es mejor es tener ambos resistencia y porosidad, porque tenemos que proteger las comunidades, quieren proteger su identidad y quieren también proteger su seguridad. Y para entrar en procesos de negociación, de gobernanza, es importante entrar desde una identidad que está bastante clara. Y entonces necesitamos apertura, pero también protección. Y aquí dice algo muy importante, es la combinación de resistencia y porosidad. Es una condición espacial para crear una ciudad capaz de mantener diversidad y capacidad de cooperar. Entonces, realmente la diversidad y la interacción. Y creo que son también dos aspectos claves de cualquier tipo de gobernanza. Y en una ciudad es crear plazas, tiendas, bibliotecas, cerca o encima de los bordes de una ciudad, en lugar de los centros de la comunidad. Entonces, la condición especial, dice él, también es un requisito para capacitar a la gente y enseñarle las habilidades de cooperar. Cuando tenemos esta experiencia, encontramos a gente que son de la otra edad, que son diferentes, en tiendas, en plazas, en bibliotecas, es más fácil entrar en estas prácticas de gobernanza. Sin embargo, la mayoría de las ciudades deshabilitan a la gente por medio de disminuir la diversidad y de crear fronteras. Y ya, a conclusión, las ciudades resilientes requieren condiciones mentales y espaciales que fortalecen y estimulan la interacción y el diálogo desde la diversidad de múltiples actores. También yo creo que cuando hablamos de diferentes organismos, ¿no? del sector privado, de gobierno, del sector de la sociedad civil, es importante mantener la diversidad. Mientras es más fácil cuando hablamos todo el mismo idioma, pero no es realmente respetar la diversidad. Yo creo la arquitectura de la cooperación como concepto es una herramienta, puede ser una herramienta para enseñar la importancia de mantener la diversidad cultural, organizacional y espacial como requisito de una ciudad sana y por lo tanto resiliente, y para capacitar el uso equilibrado de formas de intercambio, tipos de expresiones y diferentes posturas, porque no es realmente el uno o el otro, es realmente equilibrar. Y en un momento podemos usar estas expresiones más
expresivas, ¿no? Y podemos ser más concretos. En otro momento tenemos que abrir más espacios. Depende. Entonces yo creo realmente es todo un proceso de aprendizaje de usar esas diferentes formas y tipos de expresiones y intercambios. Muchas gracias.